Muy buenos días para todos, mi nombre es Linda Gil y junto con mi compañera hoy les traemos un estudio de caso que encontramos en la Ciudad de México y que trata sobre la participación social en la formulación de políticas públicas. Teniendo en cuenta la problemática de la participación de la sociedad analizada desde el Observatorio Ciudadano de la Educación, este artículo del año 2004 del investigador Pablo Latapi Sarre, cuyo foco principal de investigación durante su vida fue la educación, profundiza en la participación de la sociedad en la formulación de políticas educativas. Es importante aclarar que este artículo no trata como tal una política pública específica, sino más un sector de políticas públicas, para este caso es educación, y el tema que les interesa abordar es el de la participación social en la formulación de políticas. El objetivo que tiene Pablo Latapí con este artículo es hacer que la participación social deje de ser una caja negra y que las ambigüedades que tiene el concepto tomen formas con significados precisos. Bueno, el principal foco de análisis es la estructuración del problema de la falta de participación social en escenarios educativos. Con base en lo anterior, en su investigación analiza cómo el Observatorio Ciudadano en Educación puede ser un instrumento para hacer partícipe a la sociedad en la definición de políticas públicas de carácter educativo. De acuerdo con lo anterior, el autor plantea como objeto de análisis el concepto de participación con énfasis en la sociedad, donde le da un significado de la siguiente manera. Primero, participar es un mecanismo de conducción de la sociedad para la toma de decisiones del gobierno. Segundo, precisamente por esa participación anexa al gobierno, a la toma de decisiones del gobierno, se convierte en una condición necesaria. Tercero, al convertir esto en un proceso de democratización, obtiene un objetivo de valor que termina por ser un comportamiento que inspira a los demás ciudadanos. Y cuarto, la participación puede tener un carácter subjetivo que va de acuerdo al conocimiento y a las vivencias de cada uno de los participantes en este proceso. El marco analítico de este artículo está dividido en tres partes. El autor comienza con aclarar de manera teórica algunas definiciones específicas para entender de qué se trata la participación social. En un segundo momento se centra en el contexto histórico de las políticas públicas en México y ya en un tercer momento aborda como tal el caso específico que tiene que ver con el Observatorio Ciudadano de Educación. En esta primera parte de aclaraciones teóricas, el artículo busca poner sobre la mesa el debate que existe y ha existido por muchos años sobre lo que es la naturaleza de la sociedad. Dice Latapí que no solamente tiene que ver con definir el concepto de manera semántica, sino que influyen diversas corrientes desde la sociología y desde la política que están impactando el concepto de participación. A lo largo de esta primera parte, él busca aclarar algunos conceptos que están inmersos y que son importantes, como sociedad política, sociedad natural, lo que es la democracia, el individuo, la sociedad civil y la ciudadanía, y cómo el debate ha estado continuamente creciendo alrededor de estos conceptos. Lo anterior, para recogerlo en cuatro líneas de debate, que él resume de la siguiente manera. La primera dice que tiene que ver con una creciente autonomía ante el Estado, que representa una ciudadanía mucho más activa y participativa. En una segunda línea, enfocada a las actuaciones de la sociedad civil, en dos aspectos, uno como defensor de derechos y otro como demandante del cumplimiento de los mismos. La tercera línea, una sociedad civil que es mediadora entre el Estado y el mercado. Y finalmente, como controladora de procesos sociales. Estas son las cuatro líneas que él indica que están actualmente en debate sobre la participación ciudadana. Bueno, es importante tener en cuenta el momento y el contexto en el que se encuentra México, donde en aquel momento, después de casi 6 décadas del régimen autoritarista, que era el régimen PRITSA, empieza en México un proceso de democratización entre el Estado y la sociedad civil, donde empiezan a aparecer leyes como la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organismos de sociedad civil y la Ley General de Desarrollo Social. De igual forma empiezan a aparecer figuras como el plebiscito, el referéndum, iniciativas populares
donde pues este observatorio lo que pretende es aportar un conocimiento especializado en la discusión y en la toma de decisiones frente a problemas de educación. El Observatorio Ciudadano Educativo dice: la participación en la educación se concibe como el interactuar con los agentes de decisiones gubernamentales e impactar la formulación y ejecución de políticas públicas en educación. La tercera parte habla de las consideraciones del Observatorio Ciudadano de Educación, el cual fue creado en 1998 por Pablo Latapí con tres propósitos. El primero, incidir en las políticas públicas; el segundo, interactuar con los agentes de decisiones gubernamentales; y el tercero, aportar conocimiento especializado. Aquí vale la pena aclarar que la mayoría de las personas que hacían parte del observatorio eran investigadores universitarios. Dice Latapí que en las sociedades modernas y democráticas las decisiones sobre política pública deben tomar en cuenta el conocimiento derivado de la investigación. Es por esto que se hace fundamental un observatorio ciudadano que aporte conocimiento para que las políticas no se elaboren solamente desde las oficinas de los gobiernos. Bueno, si bien la TAPI indica que el gobierno debe tener en cuenta el conocimiento derivado de la participación ciudadana en la investigación, presenta algunas problemáticas resumidas en 5 bloques. En el primer bloque se indica cuál es la identidad social del observatorio, si se tiene que la articulación entre formuladores de políticas educativas y la sociedad, así como esa fuerza y legitimidad del observatorio como interlocutor ante el Estado con la base social de participación que tiene. Esa es prácticamente la identidad del observatorio. Como segundo punto se tiene qué capacidad de representación tiene el observatorio. Realmente fuera del voto no hay previsiones legales que aseguren su representatividad en el tiempo. El tercer bloque habla de si hay que priorizar alguna política pública sobre otra o si solamente se puede hacer participación dentro de las políticas públicas que tengan que ver solamente con temas de investigación. El cuarto bloque tiene que ver con qué asuntos de materia se podrían intervenir o si hay que discriminarlos al igual que a los actores con los cuales se van a participar. Y el último punto tiene que ver con las formas en las que se expresan las participaciones. Si van a ser solamente en cabildeos o en publicaciones o en debates. Para concluir, digamos que los principales aportes y recomendaciones del análisis realizado por la TAPI, primero, identifica que no está completamente definida la misión e identidad del observatorio, ya que no es un organismo de sociedad civil, ni consolida la actuación de la ciudadanía. Segundo, debe generarse una determinación clara frente a la actuación del observatorio, la cual debe responder a varias situaciones. Primero, asumirse como organismo de valor relativo, es decir, que no pretende mostrar su identidad ni su legitimidad. Dos, debe autoubicarse sobre los actores y las políticas públicas de educación con las cuales pretende interactuar. Y C, autolimitarse en las posiciones políticas y sociales del observatorio. Esto es prácticamente la conclusión, el cierre, los aportes y el análisis que hace la TAPI en su documento. En cuanto al aporte, desde el punto crítico que vamos a hacer del artículo, identificamos que como tal el observatorio no ataca un problema público específico como tal, sino intenta abordar una problemática como es la participación ciudadana. Entonces, es tan amplio el espectro que no define exactamente lo que quiere hacer y pues no está impactando en la sociedad. No sé, Katy, ¿tú cómo lo ves? Exactamente coincido contigo. Digamos que no ataca un problema socialmente relevante, un problema grande que abarque a un ámbito más grande de la población. Asimismo, el observatorio requiere voluntad política y pues se evidencia que se requiere una voluntad política para la implementación de algo a nivel de políticas públicas. Sin embargo, en este caso, pues no se tiene en cuenta la voluntad política. Preguntaba frente a qué opinas de la inclusión de los actores, del mapeo de actores que presenta el documento. Como tal, no hay un mapeo de actores específico. Siento que hay un tema importante y es que hay que habilitar al actor dentro de la participación en la política.
y el observatorio no está como tal participando activamente o no participaba activamente de lo que era la formulación de las políticas. Ellos intentaban hacer como unos aportes desde la investigación, pero no como tal siendo como actores. No estaban como habilitados por el gobierno y creo que eso era una de las grandes dificultades que tenía el observatorio y una de las grandes como luchas que, que hacía como en referencia al autor. Sí, de hecho creo que si coincido contigo, no hay un mapeo de actores y tampoco hay como actores claves que permitan hacer la inclusión del observatorio en la implementación de políticas públicas. Entonces se queda corto en ese sentido. También creo que el documento, bueno, el observatorio carece de unos objetivos claros, no tiene estrategias de intervención, capacidad y posibilidades esa capacidad, esas posibilidades de intervención lo que hacen es que el observatorio sea inestable. Pues muestra de eso es que actualmente el observatorio no tiene una mayor representación. Es más, con lo que estuvimos mirando, el observatorio prácticamente está cerrado desde el 2017. Entonces se ve que no hubo una estructura sólida que lo haga permanecer en el tiempo, precisamente porque carece de objetivos, carece de estrategias de intervención, capacidad y posibilidades de intervención. Tampoco define líneas de acción, y no se establece una posible activación del gobierno, porque solamente están activando una parte de la sociedad, pero no están activando el gobierno. Entonces, como que se queda cojo porque tienen que tener los dos para poder funcionar. Correcto. Y mira que unido como lo que estás diciendo, yo siento que Latapí, como fundador del observatorio, él ya venía como vislumbrando como este tipo de como quiebres que tenía el observatorio y precisamente por eso es que hace este artículo en donde ve la necesidad de definir claramente como unos puntos de para dónde vamos, ¿sí? Como de qué va a ser Ujú. la participación ciudadana y en qué nos vamos a concentrar. Porque él, digamos que intenta como abarcar como todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo intenta como darle forma, por eso lo llama como quitemos esta caja negra y aterricemos lo que estamos haciendo. Entonces yo siento que esa era como una necesidad, aparte este artículo es que del 2004, entonces yo siento que ya lleva un buen tiempo el observatorio como desenvolviéndose como en el plano de la intervención social y la TAPI lo que quiere es como, venga, pues aterricémoslo y vamos dándole forma, para finalmente pues al parecer de pronto no se pudo como concretar muy bien como esa función que tenía y pues finalmente pues ya en este momento pues no está haciendo como fuerza en México, ¿no?